巻き戻す構成。この人たちは諦めない。助からなきゃ。もう一度あの優しい手に。エリちゃん。Cuando un niño huérfano de Nami miró como una figura cubierta por completo en oscuridad se le acercara, pensó que la muerte por fin venía a llevarlo. Sin embargo, lo que miró no fue nada de eso. Parpadeó un segundo, y antes de darse cuenta, tenía una enorme bola de arroz en sus manos. El escondite en el que estaba él y otros niños sin hogar usaban como casa estaba tan vacío como siempre, a excepción de que ya no lo estaba. Mirando a su alrededor, notó como todos despertaban rodeados de comida por montones. Todos al instante casi gritan de la incredulidad. Al mismo tiempo, la misma figura oscurecida se encontraba sobre los techos, mirándoles desde arriba. ¡De delicioso! Fue la exclamación de un niño al querer probar la comida, empezando a llorar ante el sabor. La figura les miró, llevando la comida a sus bocas y empezando a comer. Algunos casi se atragantaban y afortunadamente, había bebidas para eso. Eso será suficiente para el par de semanas que estaré aquí, pensó Naruto antes de dar un simple salto e irse de allí, suspirando levemente al sentir como su estómago gruñía de hambre. Su cuerpo era increíblemente más denso que el de una persona normal, por ello, podía acumular un total de 350.000 millones de calorías en total. Sin embargo, no había dormido, bebido o comido nada en absoluto durante 3 días. Había gastado un total de 150.000 millones en ese viaje, le quedaban 200.000 millones más, eso ignorando que todas y cada una de sus acciones gastaban las que ya tenía. Como sea, pensó el rubio saltando por los techos de las casas, esos niños tienen suficiente comida para varios meses, la necesitarán mejor que yo. Aterrizando sobre una torre en lo más alto, el ojiazul se quedó mirando el pueblo con mirada neutra. Espero que esto en verdad funcione, murmuró para sí mismo, sintiendo su estómago gruñir. Si lo que planeaba hacer fallara, solo se estaría matando a sí mismo. El equipo 8 constaba de 4 personas que Naruto en verdad podía decir que no le agradaban en lo más mínimo. No, los despreciaba, a todos. Sai Shimura, el aparente nieto de Danzo Shimura, que realmente era un ninja de la organización de raíz para vigilar a los herederos de clanes y todo ninja interesante. Narumi Uzumaki, su segunda hermana, la cuarta hija de Minato y Kushina, era mucho menos fuerte que Naruto y Arashi, era de hecho la única que Naruto podría vencer, a su hermana menor. Y por último, Sasuke Uchiha, el hermano de Satsuki. Él era probablemente el segundo que encabezaba la lista de Naruto sobre a quienes tenía planeado golpear hasta que le dolieran los nudillos. El primero era Arashi. Finalmente, su sensei. Una mujer de cabello castaño y ojos negros, con 2 marcas moradas rectangulares en sus mejillas, Rin Nohara. Recostado contra una pared, Naruto se quedó mirando la ventana de la cocina donde estaba, en silencio. Su cuello apenas se había movido, pero su mirada regresó al equipo 8, mirando cómo la sensei trataba de hacer charla con sus alumnos, recibiendo un bufido de parte de Sasuke, una falsa sonrisa de Sai y la mínima atención de Narumi mientras trataban de comer. Eso lo había cocinado él, usando lo poco que quedaba después de solo regalárselo en la noche a los vagabundos que encontraba en la calle y las familias hambrientas, además de los niños huérfanos que habitaban las calles. Ah, ¿no vas a comer, Naruto? Preguntó a Kimitsu, él estaba lavando su plato después de haber terminado su comida. Aunque no se vio, el rubio trató de darle una pequeña sonrisa. Normalmente tiendo a comer bastante, tengo suficiente almacenado, si comiera no les dejaría nada, declaró encogiéndose de hombros levemente.
el pelinegro serás con la nuca ante eso tú eres el jefe, tampoco te quedes en ayunas, dijo dándose la vuelta y alzando la mano, planeando irse a su cuarto. Ahora que me doy cuenta, Tsunami no ha salido de su habitación desde que llegamos y eso había sido hace 2 días y medio, Naruto no pudo evitar sentirse levemente preocupado por eso. ¿Por qué no lo defendieron? La cabeza de Naruto se giró para ver a un niño de cabello y ojos negros a un lado del cuarto, al igual que lo hicieron todos en el cuarto, mi abuelo murió por su culpa. Ante su arrebato, todo el mundo no pudo evitar tensar un poco por la forma desconsoladora que gritó, ¿y ese niño? Akimitsu preguntó, algo descolocado. El nieto de Kazuna, murmuró el rubio para sí mismo, aunque siendo oído por todos. Era un niño pequeño, pero viviendo en un lugar en tanto deterioro como Nami, era demasiado fácil madurar. Lo complicado era aceptar esa maduración. Ajeno al sistema ninja, el pequeño no conocía que el ninja que mató a su abuelo fue alguien que se escapaba de sus rangos. Tsunami podría entenderlo, pero el nieto del constructor no. Lo único que entendía era que el equipo 7 había fallado su misión y, en consecuencia, su abuelo pagó las consecuencias. ¿Ah? ¿Y ahora de qué habla este mocoso? Dijo Narumi girándose para ver al niño, que se mantenía con una mirada que mostraba la ira que sentía, sus ojos no paraban de soltar lágrimas, a pesar de la mirada enojada que tenía. Ustedes no protegieron a mi abuelo, él murió porque ustedes eran muy débiles. Aunque había una gran cantidad de ira en sus palabras, Naruto se le quedó viendo. Los estaba culpando, eso era obvio, pero había más allá de eso en las emociones del niño. Había una enorme cantidad de ira hacia sí mismo y desprecio, como sintiendo que ni siquiera ellos no eran algo más que unos debiluchos, igual que él mismo. Era comprensible. En una tierna edad uno no debe conocer el concepto de la muerte. Pero el niño la conocía. Las reacciones al oír la palabra débil se hicieron notar. Los más arrogantes ya se iban a tirar sobre el nieto de Kazuna, pero con una simple mirada sus maestros los detuvieron. No para proteger al niño, sino porque tenía razón. Eran débiles, y aunque Kakashi no lo admitiera, sus alumnos a pesar de ser prodigios, nacieron en una época donde los ninjas estaban castrados. Mucha paz afecta muchas cosas. La gente de los consejos solo se fijan en una cosa. El futuro propio, no el del pueblo, el propio. No piensan que hay la mínima posibilidad de que una guerra estalle por razones. O lo saben, pero prefieren ignorarlo. El Yondaime es el más rápido y fuerte Kakashi tenía que admitir que era una falacia. Lo que la gente desconocía era que en el mundo, existe un top, donde solo las personas más fuertes logran entrar. Su sensei no entraba ni los primeros 50. Los únicos que, en su tiempo lograron entrar, fueron Madara Uchiha y los hermanos Senju, Hashirama y Tobirama. Sin embargo, los años pasaron y las generaciones se hicieron más fuertes, pero era debido a la guerra. Ahora, no hay guerra. En Konoha ya no se valora la práctica sino la teoría. Tu abuelo murió por su propia culpa, declaró Naruto mientras se sentaba contra el lavabo que estaba detrás suyo. Nadie le mandó a poner una misión de este tipo como una de clase C, probablemente se habrían enviado mejores ninjas, a Konoha le gustan las alianzas, suficiente como para darle un descuento a una tierra como esta. Ahora que estamos aquí, supongo que la probabilidad de ganar es más alta. El niño se le quedó viendo, parecía más enojado que antes por sus palabras, su rostro estaba arrugado por las lágrimas y la ira. ¿Y tú te crees que puedes hacer algo? Eres igual de débil que todos. Estás frustrado. No es la primera vez que te pasa algo similar mientras estás consciente de tu entorno. Me atrevería a decir que no es la primera figura paterna que pierdes. El chico retrocedió 2 pasos ante sus palabras, pero estás lejos de culpar a los demás. Te estás volviendo tu propia víctima. Si tan solo fueron más fuerte, podría haberlo ayudado. No eres el primero en pensar eso debido al dolor. Eso no es. Naruto le miró, sus ojos azules no mostraban compasión, ira o entendimiento hacia Inari.
Solamente le veían con la más profunda de las indiferencias. Solamente te hundes a ti mismo en tu propio desprecio por ser demasiado débil. Nada de eso va a cambiar algo. En su propia mente apareció la imagen de un niño desnutrido comiendo del cadáver de un hombre, masticando la rama de los árboles y mordiendo la tierra para sobrevivir. Inari no dijo nada, solo salió corriendo hacia su habitación. Naruto, ¿no crees que fuiste un poco duro? Es solo un niño, le dijo Abi, casi como un regaño. El rubio no pareció ponerle atención después de que se repartió la noticia de la muerte de Kazuna. Todos los constructores renunciaron, murmuró para sí mismo, antes de caminar a la salida de la cocina y de la casa. Lo iré a terminar. No espero las palabras de nadie y sin más salió, decidido a terminar el puente. Vamos a entrenar. ¿Qué? Arashi giró para ver al tuerto de su sensei. Se sintió ligeramente intimidado ante su mirada dura e implacable en lugar de la normalmente amistosa que el ataque le dirigía a él y a sus compañeros. Ese hombre no es poca cosa, Arashi. No los entrenaré para enfrentarlo, los entrenaré para que sobrevivan, miró a Rin. Y supongo que Rin hará lo mismo, la nombrada asintió suavemente, haciendo bufa al heredero Uchiha. Dices estupideces. Soy el Jinchuriki del Kyuubi, ese idiota no podrá conmigo. El pelirrojo se jactó de ello, pero la mirada de su sensei no cambió. De lo único que puede ayudarte el Kyuubi al enfrentarte a él es durar unos milisegundos más. Esta vez no será como antes, lo subestimamos, apenas lo veamos iremos con todo, declaró Naruto después de su hermano. ¿Saben del top? Kakashi. Norin, ya entraron al programa, son adultos. Hay que tratarlos como tal, no importa lo que diga Kushina-san. La guerra hablando demasiado las cosas. Kakashi se giró para ver a su alumno, y a los alumnos de su compañera. Sabían bien que en ese mundo, ellos estaban muy lejos de ser los más fuertes. Tendrían que mostrárselos. Ustedes en estos instantes, son menos que nada cruel y directo, Kakashi habló. Fue como una balde de agua fría sobre los chicos. Ustedes aún no llegan ni siquiera al nivel de sus padres. Cuando eran genin los Namikaze Uzumaki fruncieron el ceño y ni tú ni tu hermana llegan al nivel de esa persona cuando tenía 7 años, y lo sabes. Sasuke gruñó, pero no dijo nada, debido a que era la verdad. Aspirando, continuó, les diré la verdad. Sus padres y hermano, de los que se jactan que son más fuertes que muchos ninjas, no llegan ni de asomo a ser los mejores ni los más poderosos. Pero papá es el líder de la aldea, él derrotó al Kyuubi hace años. Declaró Narumi incrédula ante lo que acababa de oír. Kakashi se quedó callado unos segundos, antes de hablar con un tono helado. Estuve en el día que el Kyuubi atacó, admitió recordando aquel día en que las colas del zorro agitaban en las montañas. Fue como estar en presencia de un demonio genuino, un ser tan infinitamente más poderoso que solo con que existiera, le produjo derrames cerebrales a los sensores de toda la aldea. Seguidamente de eso, dijo, y años después, en una misión a Kumogakure, me encontré a este hombre llamado Seis Yamamoto. Las palabras que soltó enfriaron a todo mundo. Comparar la fuerza que él tenía con la del Kyuubi es ridículo. Si el zorro fue como estar enfrente de un demonio, estar enfrente de ese hombre fue como pararse ante Dios mismo. Mientes. Seis Yamamoto. El octavo hombre más fuerte en este mundo. Las palabras de Rin dejaron incluso a sus propios alumnos con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salir de sus cuencas. Incluso Sai, genuinamente, sentía sorpresa. Como para coronar la situación, el visual él es el padre del hombre que les atacó. Y como bien saben, los hijos heredan los rasgos de sus padres. No más palabras fueron dichas. No había necesidad de ello. Por primera vez, se dieron cuenta de su debilidad. Metal, roca, y mano de obra. Eso es lo que Naruto usó para empezar a construir el puente a medio terminar en Nami. Media alrededor de 500 metros, y alrededor de otros 500 eran necesarios para terminar un puente de un simple kilómetro. Naruto no tenía idea de cómo construir un puente. No sabía cómo era la estructura de uno.
Hasta lo que visualmente parecía algo sumamente simple, realmente era todo lo contrario. Empezó a hacer lo que pudiera con lo que entendía, y es decir, empezó a soldar con una pequeña pero concentrada llama de elemento fuego en su dedo índice, y apilándolas como si fueran las vías de tren para seguidamente pegar con la misma técnica los trozos de roca que la formaban. La diferencia entre lo que los constructores habían hecho y lo que Naruto hacía era de que su mitad se miraba quemada en varias partes. Era un trabajo amateur y no profesional, pero hacía lo que podía. Tienes que poner varillas de metal más pequeñas entre ambos lados y luego usar el cemento para pegar las rocas. Una voz le distrajo de su trabajo de soldadura. Giró su cabeza para ver quién le hablaba. Era un hombre de cabello castaño corto y piel oscura, vestido con una rara camisa naranja y pantalones azules, manteniendo las manos en sus bolsillos. Le miraba con serenidad, como esperando su respuesta. Naruto se rascó el cuello, mirando la roca y metal derretidos que sobresalían de todos lados. ¿En serio? Diablos, esto va a quedar peor de lo que creí, murmuró para sí mismo mientras iba a buscar las varillas cortas que estaba seguro había dejado a un lado. Pasó a un lado del hombre de color, justamente por un segundo. Y sus miradas se encontraron por unos instantes. La mano de Naruto estaba automáticamente en su cuello, y la mano del castaño había chocado contra ella. Y luego vino un sonido atronador, tan estruendoso como un rayo. Eres rápido. Ese ataque iba a Mach 3, es decir, 3 veces más rápido que el sonido, y fuiste capaz de atraparlo, murmuró el castaño con normalidad, antes de bajar lentamente su mirada. Aunque fue a coste de mandar toda esa energía cinética a tus piernas. Sus ojos recayeron sobre las piernas de Naruto, y sin sorpresa miró como la carne se había abierto justo cuando el hueso salió casi de golpe, el suelo agrietado bajo sus pies. Sin embargo, esta pronto empezó a soltar humo para lentamente regenerarse. ¿Y tú pudiste haber ido más rápido?, respondió Naruto mientras recogía con su mano libre las varillas de metal. Solamente quise comprobar los límites que tenían los que acababan de enviar, pensé por un segundo que tendría que matarlos en la casa del constructor. La voz que oía salir de ese hombre no era la de alguien despreciando a otro. Era la voz de una persona haciendo su trabajo. ¿Gato? Por más que me disguste lo que pasa en este lugar, trabajo es trabajo. Naruto no sintió ni desprecio ni respeto hacia el hombre que estaba detrás suyo, así de simple era. En ese mundo no importaban emociones tan triviales como esas, solo el hecho de que eran enemigos. Sin embargo, seguía siendo el mismo que había dejado a Satsuki en un estado casi moribundo. Lastimosamente, sé que si peleamos aquí, me matarás en segundos, así que te propongo algo. Te escucho. Dentro de los que llegaron antes y ahora, tú eres el más interesante. 3 días, dijo Naruto soltando la mano del hombre y caminando hacia la parte sin terminar del puente. Déjame terminar esto en 3 días, y justamente cuando esos días pasen, podré pelear contra ti de una forma que nunca he peleado antes con nadie. El castaño en respuesta se sentó sobre uno de los extremos del puente. Básicamente, me dices que te dé tiempo para que te prepares para pelear contra mí y matarme. No. El de tez morena alzó una ceja, curioso ante su negación. ¿No? Entonces, 3 días para terminar el puente, nada más. Ni siquiera sé nada de ti más allá de que controlas el Raitón, así que tiempo de preparación no me servirá. Es solo que, en 3 días, es donde llegaré a ese punto. Ya veo, en ese caso, aceptó tus términos. Seguidamente, Naruto le lanzó una viga de metal enorme, que en vez de atrapar él solo se pudo agachar bien. Comienza a ayudarme entonces, si quiero tener terminado esto en 3 días necesitaré tu ayuda, Kiyoshi Yuri. Kiyoshi solo le dio una imperceptible sonrisa antes de caminar hacia la viga. De acuerdo, Naruto. El rubio de repente se quedó quieto. Espera, deduje que eras tú porque sentí tu olor a sangre y electricidad. ¿Cómo es que tú sabes mi nombre? Lo oí de tus compañeros y sensei. Oh, cierto, los vigilas. Básicamente. Un momento, ¿desde cuándo?
Suficiente tiempo para arrepentirme de vigilar a tus compañeras, y luego interesarme de nuevo, y luego simplemente decepcionarme. Naruto pudo haber hecho muchas preguntas en ese instante, pero solo se encogió de hombros y siguió construyendo el puente. Ahora con la ayuda del usuario del rayo negro podía terminarlo en menos tiempo de lo planeado. Incluso cuando Kiyoshi se cansó y simplemente se fue a sentar un rato, él siguió construyendo, haciendo que el castaño se le quedase viendo. Ya era de noche, de bastante noche de hecho. Incluso aunque habían un par de clones ayudando con la construcción, no es como que esas fueran tareas sencillas. Y Naruto no había tomado un descanso en todo el día, de hecho, por lo que había visto, no lo había hecho desde que salió de la aldea. Pero aparentemente no le importaba en lo más mínimo, solo seguía trabajando, como si el desgaste físico no existiera para él. Oye, habló de repente el hombre de Kumogakure, mirando el cielo estrellado. ¿Los que tienen al Kimbi dentro de ellos, son tus hermanos? No, declaró sin más el oji azul. Podrías decir de hecho que soy huérfano, simplemente soy alguien en el que nadie esperaba nada especial. Una leve sonrisa seguida de una risa apareció en el rostro de Kiyoshi HMPH, qué ironía. ¿De qué hablas? Kiyoshi se encogió de hombros. Eres justamente lo contrario de mí, le dijo mirando al agua debajo de ellos. ¿De dónde vengo? Mi padre es el más fuerte de todos, recuerdo que desde que tengo uso de razón, tenía las expectativas de todos sobre mis hombros. Naruto solo le miró, aunque internamente algo sorprendido el niño al que nadie le importaba lo que hiciese, y el niño que cada acción que hiciese le importaba a todos, esas frases los definían demasiado bien. Sí. Lo bueno es que cada vez que cometía un error, mi padre me aconsejaba y no alababa mis errores. ¿Los dices por ellos? ¿Por quién más lo diría? Una leve risa salió también de Naruto. Aunque me enoje un poco contigo por cómo dejaste a Satsuki, supongo que me dejo de importar una vez que ella estuvo bien. ¿La niña pelinegra? Ah, el tipo llamado Arashi usó un raro jutsu de poner su chakra en una bola rotante y chocó contra mis rayos, eso generó la explosión que la afectó a ella por estar cerca, lo hizo para defender a Tasuna. Y luego lo mataste. Sí. Entonces. Rato me mandó a asesinar a Tasuna, no a lastimar a los ninjas que lo acompañaban. Que la pelinegra saliera lastimada fue culpa del idiota mimado de pelo rojo, puedes decir que fue un daño colateral, le vio aunque claro, supongo que nadie te lo dijo, el rubio negó, haciendo reír levemente al hijo del octavo hombre más fuerte me lo imaginaba. Bueno, después de que te fuiste, el tuerto les comentó del top. ¿Querían entrar en él? No, eso es lo divertido. Aunque no dijeron nada, su miedo se podía oler a distancia. Fue divertido ver cómo el cabeza de culo de pato intentaba aparentar indiferencia. Naruto no pudo evitar reírse, esa imagen mental le iba a hacer reírse por semanas. Una duda, si tuvieras que decir de todos los que estamos aquí, ¿quién crees que alcanzaría primero el top? Mejor dicho, me estás preguntando la diferencia de fuerzas entre ellos y tú. Ah, me descubriste. Kiyoshi miró como en un solo par de minutos, Naruto ya había llegado a 80 metros, en todo el día habían avanzado 385 metros de los 500 que le faltaban al puente. Si es solo por poder, ellos te superan y por mucho. Me lo imaginaba. Espera, déjame terminar. Kiyoshi sonrió. Ellos tienen poder, pero su cuerpo aguanta cierta cantidad, ellos conocen su límite. El tuerto, por ejemplo, no puede abusar del Sharingan que oculta por mucho tiempo, debido a que cuando se lo implantaron, el 65% de su chakra iba hacia allí. Los Jinchurikis, por ejemplo, no llegan ni siquiera a dominar las 4 colas, cosa que los demás pueden hacer. Diablos, ni Villachibilos llegaron a dominar completamente a los 18 años. Los Uchiha no siquiera despiertan el Sharingan. No entiendo. Ellos tienen un límite impuesto debido a que su cuerpo ya conoce su poder y sabe hasta dónde puede llegar. En cambio tú, no sabes hasta dónde puedes llegar, tu cuerpo no tiene un límite.
¿No tengo un límite? No, esa no sería la mejor forma de definirlo, murmuró el Kumonin tomándose el mentón, antes de chasquear los dedos. No tienes talento, ni habilidades especiales, nada te diferencia de una persona normal, excepto que tienes una voluntad enorme. Y es esa misma voluntad que ha hecho que cuando llegues a tu límite, lo rompes sin darte cuenta. No creo que haya nadie en el mundo que se haya esforzado tanto como tú, y esa es la diferencia. El potencial de tus compañeros es grande, puedo verlo, pero contigo, soy incapaz de siquiera saber qué tanto tienes. Naruto no dijo nada ante sus palabras, y Kiyoshi miró la luna, notando que ya era muy tarde. Recuerda, en 3 días es el tiempo límite, será mejor que te prepares, y sin más, se fue en un relámpago negro. Los ojos del rubio se quedaron fijos donde él había estado, para seguidamente girar la cabeza hacia el puente. Tragó saliva al verlo terminado. Esa era la misma velocidad que había usado con el equipo 7, tan rápido como para que nada le pudiera ver siquiera. No pudo evitar llevarse la mano al cuello, un ligero corte cerca de la yugular se veía. Si lo hubiera querido matar, podría haberlo hecho antes de que se diera cuenta. Pero no lo hizo. Le había prometido que en 3 días iba a pelear contra él, afortunadamente, ese tiempo iba a ser menos corto por lo que podía ver, no iba a aguantar tanto tiempo. Pero como Kiyoshi dijo, se tendría que preparar. Aspiró y suspiró, tranquilizándose lo mejor que podía. 5 actualmente es mi límite, no sé a cuánto llegaría llegado ese punto. Era algo que iba a averiguar cuando llegara el momento. No puede ser posible. El puente está terminado. Abi Nakano mantenía su rostro incrédulo mientras escuchaba las exclamaciones de diferentes personas en todo el pueblo de Nami. Parecía una especie de milagro, pero literalmente de la noche a la mañana todo estaba más vivo que nunca, la comida fresca y abundante llenaba las tiendas hasta el tope, la mayoría de gente de Gato había desaparecido de la faz de la tierra, y sobre todo, el puente había sido terminado. 1 kilómetro completo de puente se alzaba entre el país del fuego y el país de las olas, uniendo ambos de una forma nunca antes vista. Él realmente lo hizo, no pudo evitar murmurar, viendo el cielo despejado sobre el enorme lago y el puente, casi pareciendo que los cielos daban su buen visto a aquella creación. Naruto realmente lo hizo. Empezó a correr, no había una mejor forma de definir lo que hizo que empezar a correr a toda velocidad, saltando por las casas queriendo llegar lo más rápido al lugar donde estaban el resto. Tenía que ir con Naruto y felicitarle por hacer algo tan grande en tan poco tiempo. Todos tenían que ver los milagros que habían pasado. Apenas llegó, Abi pasó por todo el pequeño puente hasta llegar a la puerta, abriéndola con una sonrisa. Lo primero que vio, fue al cuerpo en el suelo, con un muñón sangrante en donde su brazo derecho iba, y cubierto de pies a cabeza en sangre por completo. Pues habían pasado 3 días desde que el puente. Rebobinando a la noche anterior, Naruto se encontraba vaciando la comida del último pergamino que tuviera, asegurándose de que no quedara nada en lo más mínimo. Se preparó a sí mismo para lo que vendría. Viento tiene ventaja sobre rayo, así que pergaminos con jutsus Defton serán los más útiles, tendré que usarlos de rápida liberación para tener una oportunidad antes de que ataque con su velocidad, pensaba mientras guardaba los pergaminos que tenía preparados para la situación. En total, solo eran 4. Del sello de almacenamiento de armas sobre su cuerpo sacó 2 falcatas en sus manos, con las empuñaduras hechas de madera con un fino barniz, un trozo de cuero negro se sujetaba perfectamente a la parte en donde eran sujetadas, su filo era ligeramente curvado, una era blanca y la otra negra con celdas rojas, tenían el símbolo del yin yang en la base del filo con una punta triangular del color contrario al que tenían. Ibai Uchan. No eran armas particularmente especiales, o a las que Naruto le tuviera mucho cariño, pero ayudaban bastante a pelear contra alguien que simplemente era mejor en combate cuerpo a cuerpo que él.
Te estabas tardando, creí que no vendrías, ya casi es medianoche, declaró una voz en medio del puente de Nami mientras se acercaba a esa locación en específico. El Ojiazul caminó lentamente hacia allí, más en concreto, mantuvo su cuerpo en guardia. Kiyoshi giró su cabeza para verle. 37. Ese era el número de aberturas que podía ver en la posición en la que el rubio estaba. Aún más importante que eso, estaba el hecho de que a pesar de tener tantas aberturas, todo el cuerpo estaba en forma tal que parecía en la cúspide de su defensa, cada nervio preparado para reaccionar y defenderse. Los ojos de él fueron los que le hicieron temblar. No mostraban ira, odio, ni siquiera deseos de matar. Al contrario de eso, no había emociones ni positivas ni negativas en ellos. Solo la simple ansia de sobrevivir. En menos de un segundo, el hijo de Seis Yamamoto lo supo. Si no peleaba con todo, sentía que iba a morir ante la persona que estaba enfrente suyo. Eran las 11:59 minutos, 50 segundos. Relámpagos cubrieron el cuerpo del Kumonin en 0:10 segundos. En vez de ir a por solo una de las aberturas que Naruto tenía en su estancia, al instante formó una espada de elemento rayo en su mano derecha, y fue contra todas y cada una de ellas. Al mismo tiempo. 0,001 segundos después pudo ver, cuando los fotones de luz finalmente llegaron a sus ojos, como la sangre salía del cuerpo del rubio, pero solamente en las piernas y brazos. Las falcatas se partieron en pedazos, justo después de haber defendido de un corte a ambos lados del cuello, y fueron botadas sin segundos pensamientos. Dos copias de las mismas armas empezaron a salir de las manos de Naruto. La espada de rayo de Kiyoshi estaba a 3 centímetros de apuñalarle el corazón. Impulsándose con los dedos de los pies, el rubio apenas se pudo mover un par de centímetros a un lado en meras milésimas de segundo. Sin un sonido particularmente fuerte, sin nada más que sangre siendo evaporada por la electricidad y cayendo al suelo, su pulmón izquierdo había sido atravesado de lado a lado. Cuando el castaño se estaba preparando para elevar su espada y partir a la mitad al Ojiazul, ya había pasado bastante tiempo desde que las armas fueron sacadas. Solo pudo retirar su mano al último instante en el que un corte casi minúsculo le cortó los tendones, haciendo que no pudiera ni empujar la espada, y haciendo que retrocediera 50 metros para ganar distancia. Un segundo había pasado. 5 pares de las mismas falcatas habían sido sacados un segundo después que el ninja de Kumo había usado para pensar en qué hacer, y los 5 pares fueron lanzados. Los ojos negros de Kiyoshi se abrieron antes de lanzarse a toda velocidad contra él. Esta vez apuntaré más arriba, a la velocidad que voy un lariat, le romper las costillas y le destrozara el cuello, su cabeza volara por los aires. Ante su examinación, preparó el ataque que vendría. Naruto no lo podía ver en lo más mínimo, desde su perspectiva, solo miró un destello de luz azul y lo siguiente que se daba cuenta es que estaba herido. Había dejado aperturas en donde sabría que su enemigo atacaría, haciendo que fuese más fácil para él predecir y defenderse a pesar de que la diferencia en velocidades era bestial, no las había detenido todas, pero ignoró todo lo no letal en todo caso. Mandó chakra y endureció los músculos a la parte media de los músculos escalenos. Había planeado eso. Cuando un antebrazo que iba al 50% de la velocidad de la luz golpeó su cuello y su torso se abrió como una Venus atrapamoscas, también había planeado eso. Por meros milisegundos, Kiyoshi no pudo evitar asombrarse al ver cómo los músculos tensados y reforzados habían resistido ante el golpe, las costillas habían salido casi disparadas, y la piel se había abierto, pero los músculos lograron evitar que el daño fuera irreparable. Esos momentos fueron suficientes para que el cerebro de Naruto procesara el dolor como la señal para el siguiente paso. Sujetó el brazo del Yuri, su cuello estaba casi abierto y de no ser porque el brazo del castaño lo sostenía, seguramente su carne se partiría en dos y su cabeza caería. Pero no lo sostuvo porque se fuera a partir. Las vibraciones de sonido llegaron finalmente al usuario de la armadura del rayo, demasiado tarde,
pues fue justo cuando dos pares de espadas atravesaron sus brazos y piernas, haciendo que apretase los dientes por la sorpresa al sentir cómo quedaba inmóvil. 5 segundos acababan de pasar. Su armadura de rayos como medio de protección aumentó la intensidad, reflejando el quinto y último par, haciendo que rebotase contra su piel cuando estuvieron a punto de cortarle el cuello. Con el torso abierto y perdiendo sangre, el dolor cuando su carne empezó a ser cauterizada por la nueva intensidad de relámpagos mantuvo a Naruto despierto. Cada músculo en sus piernas se esforzó al límite que poseía, y luego se esforzó aún más, cuando jaló al Kumonin al suelo, y destrozando a la mitad del puente con su fuerza, con la roca volando, la piel de los brazos quemada ante la electricidad y con 8 segundos ya transcurridos, Naruto hizo el brazo hacia atrás. Y nuevamente, 1 segundo fue la diferencia de tiempo que fue necesaria. La luz puede darle 7 vueltas a un planeta de 40.000 kilómetros, el relámpago va a la mitad de eso, 140.000 kilómetros por segundo. Solamente porque los nervios de Naruto también se habían quemado, y porque Kiyoshi había activado la armadura de rayo a su máximo fue porque todo sucedió. Solo por una diferencia de 1 segundo, el brazo que Naruto iba a usar para golpear el cráneo del ninja de Kumo había sido destrozado. El Rubius fue mandado a volar hacia atrás al mismo instante que la sangre volaba a cántaros. Esta vez no había sido solamente un ataque simple como cualquier otro. Antes de que los ojos de Naruto siquiera se dieran cuenta, los ojos de Kiyoshi se habían puesto blancos con 3 tomoes negras alineadas en triángulo recto, y un instante después, estaban en la forma de un átomo negro y blanco. Una capa de chakra platinado le cubrió como flamas etéreas, al mismo tiempo que una armadura se empezaba a formar del lado izquierdo de su cuerpo, y una espada del mismo color se formaba en su mano. Rayos negros coronaron el arma, y de un solo tajo, a la velocidad del rayo, le arrancaron el brazo a Naruto. No fue un corte limpio en lo más mínimo, de hecho, por el corte dado cerca del antebrazo, el resto del brazo terminó explotando de golpe. Solo fue cosa de 1 segundo para que Naruto perdiera el brazo y saliera volando ante la fuerza empleada, chocando contra uno de los extremos del puente con un ruido sordo. No gritó de dolor, no le amenazó o insultó en medio del aire, ni siquiera se escuchó alguna exclamación de sorpresa, solamente cayó al suelo, como peso muerto. 10 segundos habían pasado. Ya eran las 12 de la medianoche. Inhalando lentamente, Kiyoshi dejó exhalar todo el aire que no supo que estuvo conteniendo. Desactivando de golpe la armadura de rayo y la armadura etérea que había creado, inhalando y exhalando para calmarse, el hombre victorioso se dio el lujo de poder relajarse. Esos fueron los 10 segundos más largos de su vida. Había durado 20 veces más que sus llamados hermanos prodigios con mero planeamiento y usar un par de armas. Eres sorprendente, murmuró levemente mirando al cuerpo sangrante de Ludio, y dándose la vuelta. Además de mi padre, tú fuiste el primero que ha resistido tanto tiempo, declaró a la nada, lentamente sacándose las armas que habían sido incrustadas en su cuerpo. A mis ojos, eres uno de los más grandes shinobis que he enfrentado, incluso aunque tu pueblo apenas nota tu existencia, te prometo que nunca olvidaré tu nombre y esta pelea Naruto. Mientras decía eso al viento y caminaba en la dirección de donde vino, habían pasado 3 segundos. Justo el tiempo en que había esperado Naruto. 3 cosas que había hecho para que ese momento llegase, 3 cosas que había adaptado en ese tiempo. Primero. No había bebido, dormido o comido en un total de 6 días. Esa noche, a las 12 en punto, se cumplían los 7 días. El cuerpo de Naruto pesaba un total de 230 kg, almacenando y compactando toda esa masa en un cuerpo más denso y duro, la única razón de que no le explotase el torso era por eso. Pero aún más importante, era la cantidad de calorías que podía almacenar. 350 millones de calorías. En 3 días llevando su cuerpo al límite, Naruto gastó 150 millones de calorías, y gastó 300 millones en esos 6 días.
En esos 10 segundos gastó las 50 millones que le quedaban solo para sobrevivir, pero aún más importante, lo planeó con todo lo que iba a hacer en esos momentos. En ese momento, en ese corto momento, el cuerpo de Naruto llegó a su límite. Sin nada de calorías, sin nada de energía, el cuerpo de Naruto empezó a comerse a sí mismo. Autofagia. Un proceso catabólico altamente conservado en eucariotas, en el cual el citoplasma, incluyendo el exceso de orgánulos o aquellos deteriorados o aberrantes, son secuestrados en vesículas de doble membrana y liberados dentro del lisosoma/vacuola para su descomposición y eventual reciclado de las macromoléculas resultantes. Este proceso juega un papel esencial en la adaptación al ayuno y a las condiciones ambientales cambiantes, a la remodelación celular durante el desarrollo y acumulación de orgánulos alterados hipergeneradores de especies reactivas de oxígeno. Un proceso que provee al cuerpo de combustible para generar energía y le da los bloques de construcción básicos necesarios para la renovación celular. Así, las células usan la autofagia para deshacerse de proteínas dañadas y de orgánulos o organelos, que son las distintas estructuras contenidas en el citoplasma de una célula, y lo hacen mediante una especie de sacos de reciclaje llamados lisosomas. Eso no era lo único. El cuerpo de Naruto se levantó, con su energía al límite y su cuerpo sintiendo como cada una de sus células empezaba a deshacerse a alta velocidad, cada uno de sus nervios estaba sufriendo de dolor. Y fue por eso que se pudo levantar. Adormeciendo sus nervios, el dolor leve que estaba en cada célula de su cuerpo hacía que no sintiera el dolor enorme de tener el brazo explotado. La autofagia le permitió seguir peleando y levantarse, estando moribundo. Todo eso pasó en 3 segundos. Un solo brinco hacia Kiyoshi fue dado, haciendo que en milisegundos, el ninja de Kumo se diera la vuelta. Las gafas y camisa rotas de Naruto revelaron su cara, mostrando sus ojos azules que le veían fijamente. En última instancia, hicieron lo imposible. Segundo. Justo en el momento que la autofagia se activó, el cerebro de Naruto empezó la sobreproducción.